El problema de los ovnis está profundamente vinculado con la difusión de noticias, lo cual lo ha colocado desde 1947 en la órbita de los servicios secretos de Estados Unidos. Los centros de poder decidieron protegerse, ocultando la información no deseada mediante una conjura del silencio. Hans Petersen, director del control militar del tráfico aéreo después de la Segunda Guerra Mundial, localizó en 1954 objetos intrusos en el radar e intentó interceptarlos. Un día, uno de mis hombres en el control de radar me llamó y me dijo: Mayor, no, capitán, porque en aquella época yo era capitán, tenemos algo en la pantalla que vuela a una velocidad de 18.000 kilómetros por hora. Imposible. Ningún avión puede alcanzar esa velocidad. Entonces fui a comprobarlo y era verdad. Volaban a 18.000 kilómetros por hora. De pronto dejaron de moverse. Se mantuvieron estacionarios en el campo visual del radar. Llegaban y desaparecían. Estaban allí y un instante después se habían desvanecido. Llamé inmediatamente al responsable del control aéreo y al comandante de la base y les expliqué la situación, pero se resistían a creerme. Yo les dije: dadme 4 aviones y veremos si podemos interceptarlos. ¿De acuerdo?, me dijeron. Por momentos veíamos una veintena de objetos sobre el aeródromo y a los pocos minutos solamente 2 o 3. Como había niebla, los técnicos nos dijeron que era por culpa de la inversión térmica, un fenómeno meteorológico, pero después comprobamos que no era así. A las 11 había 4 aviones de reacción en la pista listos para despegar. Se levantó la niebla y nuestros aviones estuvieron en condiciones de despegar. En ese momento había unos 12 objetos alrededor de la base. En cuanto me puse en contacto con los pilotos y les dije: ¿tenéis autorización para el despegue y la intercepción de los objetos no identificados?, 10 de los objetos desaparecieron de la pantalla. En el siguiente giro del radar había solamente 2 señales en la pantalla. Una a 10 millas al norte y otra a unas 12 millas al sur de la base. Envié un par de interceptores al norte y otros 2 al sur. Me puse en contacto con el primer par de interceptores y les dije: vuestro objetivo se encuentra a 5 millas a las 12 horas, es decir, exactamente delante de vosotros. Altitud desconocida, ¿lo veis? No había terminado de decirlo cuando el objeto desapareció. Dirigiéndome entonces al otro par de interceptores dije: distancia 5 millas, 12 horas, altitud desconocida. También este objeto desapareció. Era evidente que nos estaban escuchando. El Estado Mayor de la OTAN decidió organizar el Programa Europeo de Estudios sobre los OVNIs. El informe final, titulado The Assessment, la evaluación, estuvo listo en 1964. Robert Dean estaba asignado al SHAPE, el mando supremo de las fuerzas aliadas en Europa. Me asignaron al SHAPE en 1962. Mi primera misión fue en la oficina operativa. Había un estudio en curso clasificado COSMIC, es decir, afectado por el grado máximo de secreto. Se había iniciado en 1961 para comprobar si realmente había una amenaza para las fuerzas militares aliadas en Europa. ¿Por qué se consideraba necesario un estudio de esas características? Había sido encargado porque a principios de los años 60 y ya desde finales de los años 50 se habían producido incidentes a gran altura causados por formaciones de grandes objetos metálicos de forma circular que se movían a enormes velocidades sobre Europa Central. En aquella época pensábamos que pertenecían a los soviéticos, pero ellos creían que eran nuestros. Ya habíamos estado varias veces al borde del conflicto a causa de estos objetos voladores. ¿Qué significaba el nivel de secreto COSMIC? El nivel de secreto Cosmic Top Secret es el más alto de los que utiliza el mando SHAPE de la OTAN. Creo que todavía se utiliza e indica un nivel de secreto aún más alto que Top Secret. ¿Quién encargó el estudio? ¿Cuál era su contenido? Fue encargado por el mariscal del aire Sir Thomas Pike y duró 3 años. Las conclusiones alcanzadas eran increíbles. Los oficiales del Estado Mayor de SHAPE quedaron estupefactos ante los resultados de la evaluación.
Los resultados indicaban que desde hacía muchos años nuestro planeta estaba siendo objeto de minuciosos reconocimientos por parte de varias civilizaciones extraterrestres. Probablemente desde hacía cientos de años y tal vez desde épocas todavía más remotas. Esos reconocimientos eran llevados a cabo por inteligencias superiores que empleaban tecnologías sumamente avanzadas, por lo menos 1000 años más avanzadas de lo que podemos imaginar. Su tecnología era tan compleja y tan adelantada que parecía magia. La conclusión del estudio fue que estos alienígenas no parecían tener intenciones hostiles, porque en caso contrario no hubiésemos podido hacer nada. Había un voluminoso expediente relacionado con un accidente sufrido por un ovni en el norte de Alemania, cerca del mar Báltico. Había caído muy cerca de la línea de demarcación entre el sector soviético y el británico. El platillo volante tenía un diámetro de 30 metros y unos 5 metros de espesor. En las operaciones de recuperación participó un batallón de ingeniería del ejército británico, y los técnicos, de alguna forma, consiguieron averiguar cómo se subía. Entraron en la nave y la dividieron en varias secciones que transportaron en camiones especiales. Por lo que se entregaron los restos a los americanos. Aparentemente había una tripulación compuesta por 12 miembros. Eran pequeñas criaturas grises de cabeza grande. Cuando terminaron las investigaciones en 1964, hicieron 15 copias del informe al que asignaron el nivel máximo de secreto, el Cosmic Top Secret, con clasificación de reserva Eyes Only, solo para ser visto, y Need to Know, derecho a conocer. El secretario de la OTAN tenía una copia. Otra estaba en poder de Lyman Lendl, comandante supremo de las fuerzas aliadas. Las otras fueron entregadas a la mayoría de los altos oficiales representantes de los países de la OTAN. Todos los países aliados en Europa tenían una oficina, un departamento o un representante de alto nivel que se ocupaba del tema de los ovnis. Corrían los tiempos de la Guerra Fría. El descubrimiento de tecnologías y seres extraterrestres fue considerado por el presidente Harry Truman, así como por los mandos militares americanos activos en el escenario europeo, un tema demasiado delicado para dejar que saliera a la luz. No podían correr el riesgo de desencadenar imprevisibles reacciones entre la población ante revelaciones de este tipo. Y por otra parte, había que evitar que la otra superpotencia se beneficiara de la información sobre aquellas avanzadas tecnologías en plena carrera armamentística. Por ello, la situación acabó en manos de los servicios de inteligencia. Cuando afirman que es necesario mantener el secreto sobre este problema, porque se trata de un problema de seguridad nacional, creo que tienen sus razones. En primer lugar, por la mentalidad surgida de los llamados juegos de guerra, los enfrentamientos simulados por ordenador que empezaron a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos aprendido a librar guerras en el ordenador y habíamos aprendido que existen ciertas reglas que hay que respetar y que algunas cosas no se pueden hacer. Cuando se hacen, hay que apagar el ordenador y entonces termina la simulación. Una de esas cosas es la introducción de un nuevo e inesperado desarrollo tecnológico, que es precisamente lo que representan los ovnis: perspectivas y capacidades tecnológicas revolucionarias. En los juegos de guerra, el bando que dispone de este tipo de adelantos gana siempre la partida. Los franceses ganaron una guerra gracias a la introducción de los estribos, que en cambio los ingleses no utilizaron. Esto representa un grave peligro para todo potencial enemigo, que debe preocuparse por la naturaleza de esta tecnología y tratar de establecer hasta qué punto podrá perjudicarlo. En este sentido, se convierte en un asunto de seguridad nacional, porque tiene graves implicaciones para cualquier enemigo. Haga lo que haga, en este punto se convierte en un acto de guerra. Durante años, el principal problema fue la Guerra Fría. No queríamos que los soviéticos supieran lo que nosotros sabíamos.
Pero después descubrimos que los soviéticos sabían prácticamente tanto como nosotros. Las consecuencias derivadas de la investigación eran tan increíbles que se decidió que esta información no se difundiera, porque habría tenido un efecto devastador sobre la población de Europa y de Estados Unidos, en realidad sobre todo el mundo. En pocas palabras, estábamos siendo observados por civilizaciones extraterrestres altamente evolucionadas. Una de las principales conclusiones fue que los miembros de una de estas civilizaciones tenían un aspecto idéntico al nuestro. Y este punto preocupó muchísimo al cuartel general del Shape, porque quedaba claro que aquellos extraterrestres podían ponerse un uniforme o vestirse con americana y corbata, sentarse a nuestro lado en el restaurante o en el coche y pasear tranquilamente por la calle sin que nadie se diera cuenta. En una reunión en el Pentágono, la CIA decidió poner en práctica un plan, un amplio programa de información que coordinara los esfuerzos de las principales agencias gubernamentales con dos propósitos principales, la divulgación y la creación de una cortina de humo. La cortina de humo estaba destinada a reducir el interés del público en los ovnis. Las Fuerzas Armadas recibieron la orden de reunir y evaluar los informes de los avistamientos de ovnis y de difundir solamente la información que contribuyera a mantener la cortina de humo. Según el reglamento AFR 200/2 de la Aviación Militar de Estados Unidos del 26 de agosto de 1953, estaba terminantemente prohibido transmitir noticias a los medios de información antes de que el objeto volador hubiese sido identificado. La directiva JANAP 146 del Estado Mayor de la Defensa estableció que los informes sobre avistamientos de ovnis pertenecían a la categoría MERINT y, por lo tanto, podían considerarse asuntos de seguridad nacional en el marco de la normativa antiespionaje que prohibía la transmisión o la divulgación no autorizada de información, acto sancionable con un máximo de 10 años de cárcel. El comandante Bethune tuvo oportunidad de conocer directamente esta directiva. Hasta donde yo sé, no se ha llevado a cabo ninguna investigación en profundidad sobre nuestro avistamiento. Cuando aterrizamos en la base en Canadá, el capitán de los servicios de información del ejército nos estaba esperando para interrogarnos. Cuando nos hubo interrogado, redactó un informe. Más tarde me enteré de que había sido enviado a la base de Wright-Patterson. A nosotros nos trasladaron a la base naval de Maryland, centro experimental militar cerca de Washington, donde los servicios de información de la Marina nos prohibieron salir del cuartel y nos pidieron que escribiéramos un informe que fue enviado al Ministerio a través de los canales oficiales y que más tarde fue transmitido por las instancias competentes de la Marina a las de la aviación. En aquella época, las investigaciones estaban esencialmente a cargo de la aviación. Ellos recibían todos los informes de avistamientos procedentes de los diferentes cuerpos militares y realizaban las investigaciones necesarias. Nos advirtieron que no habláramos, pero la amenaza no estaba en las palabras, sino en la forma de expresarlas. Yo tuve la impresión de que era una de aquellas cosas que no podía decir ni siquiera a mi mujer. Es la impresión que nos daban los oficiales de los servicios de inteligencia que nos interrogaron. El comandante de nuestro grupo me llamó. Me pidió que le describiera el avistamiento y me dio a entender que aquello era algo que no debía comentar nunca con nadie. En ningún momento tuve la impresión de que pusieran en duda nuestro avistamiento. Solamente teníamos que guardar silencio. Fue lo que todos me aconsejaron.